Tanto que, por ejemplo, solo hacia mitad de los años 70 se toma una conciencia, hay una conciencia oficial instalada, por lo menos en algunas agencias del Estado, de que existen las etnias o los pueblos andinos, los pueblos indígenas andinos, correspondiendo la referencia de lo indígena exclusivamente a lo mapuche, a los mapuches, llamados por muchos también como araucanos, o sea, ni siquiera respetando el modo como los propios indígenas se nombraban así. Entonces, estos pueblos indígenas forman parte de esta historia y de esta sociedad nacional, tienen un volumen bastante más importante del que se creía o del que se consideraba, y han participado activamente de procesos y de cambios estructurales en el país y en las regiones donde viven. Acerca de cómo los principales pueblos indígenas continentales de Chile se han relacionado con las regiones y cómo han respondido en relación con estas regiones dentro de los procesos de modernización del último siglo, es la cuestión respecto de la que les voy a hablar con más detalle. ¿Y esto se acabó? Como vino el ratón. Los tres pueblos indígenas principales de Chile son los mapuche, los aymaras, los atacameños. Los mapuche están en el centro-sur del país, más o menos en esta región. Y según el último censo, tema para debate por supuesto, son algo así como 650.000 personas. En un país de 16 millones de habitantes. Los pueblos andinos, entre los indígenas andinos, los aymaras en el extremo norte, y una etnia regional más chiquita, también andina en esta región, los atacameños, son el segundo y el tercer pueblo indígena en importancia numérica. Los aymaras son algo así como unos 70, 80.000 personas, los atacameños algo así como 25.000 personas. Los pueblos indígenas de Chile son pueblos en regiones, o están en regiones, pero ubicarse en ciertas áreas o en ciertas zonas ha sufrido en los últimos 30, 40 años una transformación bastante importante, porque las etnias del norte se han redistribuido regionalmente y porque porque el pueblo mapuche, la sociedad mapuche, se ha redistribuido no solo en la región, sino que también en el país y también internacionalmente hacia Argentina. Este es el extremo norte del país. El extremo norte de Chile es una región extremadamente árida. Esto que tenemos acá no es comparable a lo que hay allá en aridez. Sí, lo que hay aquí no es comparable en aridez, es mucho más extremo, y entonces la gente, las posibilidades de vida están en los puertos, estas son regiones mineras, en los puertos. Las explotaciones mineras normalmente están en esta región intermedia o en la precordillera andina, y el asentamiento humano también es posible en algunas zonas con pequeñas quebradas o áreas donde hay agua y donde es posible algo de agricultura, que es la zona donde tradicionalmente estuvieron y donde fueron también arrinconados los indígenas andinos.
Esta entonces es la región donde vive la gente aymara. Inmediatamente al sur, en esta área interior, también una región minera. Esta es la región de los centros cupríferos posiblemente más importantes del mundo. De aquí sale la mayor parte del cobre a los mercados mundiales. En esta zona entonces está la gente atacameña, siendo el pobladito más importante de esta gente San Pedro de Atacama, donde está ahí el puntero en el extremo norte de un extenso salar que está descrito allí. Saltamos luego bastante más al sur, a la región del Biobío, en donde esta área fue aproximadamente la frontera colonial, hacia arriba bajo dominio español, hacia abajo bajo dominio indígena, mapuche, resistencia o situación de frontera que fue resuelta a finales del siglo XIX, y estas regiones de aquí hacia el sur fueron entonces plenamente incorporadas al país y su población también anexada e integrada. Hay segmentos de población mapuche en la provincia, en el extremo sur de la provincia de Arauco y en la cordillera andina, en la frontera con Argentina. El gran centro de población indígena es la región de la Araucanía, cuya capital es Temuco, y la gente mapuche entonces está distribuida en micro reservaciones, en mini reservaciones, en esta área alrededor de unas 2.500 pequeñas reservaciones en todo este sector. Situación que se continúa hacia el sur, en lo que se denomina la región de los lagos, en la región de los lagos, en donde también hay gente mapuche, aunque menos concentrados que la región anterior, y también bajo este sistema de micro reducciones de manera más dispersa. Pueblos indígenas continentales de Chile. Los pueblos indígenas suman algo así como un 4, según el último censo, al menos un 4,6% de la población nacional. Y adquieren más visibilidad, adquieren una mucha mayor visibilidad a partir del retorno a la democracia, momento en el que se gesta y se promulga una legislación indígena, una legislación para indígena o ley indígena que genera una institucionalidad, considera recursos para su desarrollo y también para su fomento cultural y como pueblo. Ahora, la gente indígena de Chile, del Chile continental, y insisto en lo continental nada más porque hay un pequeño pueblo polinésico en una isla perdida del Pacífico que está bajo dominio chileno, y es un mini pueblo indígena, los pascuenses o Rapanui, de la isla de Pascua, y entonces especifico lo de continentales porque no, en este análisis no estamos hablando de ellos. Las migraciones, la movilidad de ellos tiene que ver con la Polinesia francesa, tiene que ver con Francia, es otro fenómeno, el de movilidad y migración y redes, con un carácter mucho más pacífico e incluso transpacífico que estos fenómenos que quiero presentarles acá. Si bien históricamente los pueblos indígenas fueron arrinconados, o en el caso mapuche lograron mantener un territorio independiente, esta cuestión fue resuelta hacia finales del siglo XIX. Y en el siglo XX lo que encontramos son estos grupos plenamente integrados o participando de regiones. Y esta participación en regiones
tiene características propias según el pueblo de que se trata. En el siglo XIX, la gente aymara se articuló o se generó un proceso de articulación con la industria salitrera en el extremo norte del país, como obreros, pero también como proveedores de productos agropecuarios. Algo similar ocurrió un poco más al sur con la gente atacameña. No obstante, la crisis del salitre generó en el caso aymara y en el caso atacameño una crisis correlativa de articulación con las regiones. Pero las respuestas o los resultados fueron distintos. En el caso aymara, se produjo una redefinición de esta relación con migraciones de cierta importancia a los puertos de la costa, que en esa región son los centros de mayor población. Y en el caso atacameño, junto con la crisis de la industria del salitre, de la minería del salitre, se produce la expansión de la minería cuprífera y por lo tanto hay la posibilidad de un relevo de la relación de esta gente indígena en su relación con la industria minera, intensificando el asalariamiento, ¿no? O sea, intensificando el grado de asalariamiento, de incorporación como asalariados a esta industria y rompiendo o disminuyendo a un mínimo una relación agraria con la región y con los centros urbanos de la región. En el caso aymara, esto se intensifica en la década, esta redistribución de la población se intensifica en la década de los 60 y la década de los 70, a partir de 70, 80, a partir del mejoramiento de las comunicaciones, a partir de oportunidades de trabajo y de empleo, y a partir también de una demanda interna por servicios y educación que obviamente en las regiones interiores o en las áreas de alta montaña no tenían o no podían alcanzar. En el caso mapuche, a su vez, durante la primera mitad del siglo XX, estas pequeñas producciones, estas pequeñas reservas al estilo norteamericano, pero chiquititas, áreas donde quedan radicados exclusivamente indígenas, pero muy chiquitas, no como espacios continuos. Entonces, esta miriada de pequeñas reservas establece una relación con pequeña, mediana y también gran propiedad agrícola, y también con pueblos y pequeñas ciudades que pueblan, que se desarrollan en toda el área rural. Y por lo tanto, junto con una campesinización de los mapuches, hay también se genera un vínculo estructural con la industria agraria o con la empresa agraria que se desarrolla en el área, en la región. Son entonces a la vez campesinos y trabajadores agrícolas, o por lo menos trabajadores agrícolas estacionales. No obstante, la poca tierra y el aumento de la población ya en la década de los 40 y de los 50 genera una tensión o una presión que obliga a la salida de contingentes de gente mapuche a las regiones en donde hay un desarrollo industrial por lo menos incipiente. Recuerden ustedes el modelo de sustitución de importaciones que varios países implementaron a mitad de siglo, de la década de los 40 en adelante. Chile no fue ajeno a eso, y en la región de Concepción, inmediatamente al norte de acá, y en Santiago, entonces
fueron centros industriales que recibieron, entre mucha gente campesina, recibieron también a indígenas mapuches. En paralelo también, respecto a estas zonas, la actividad económica, la explotación petrolífera, el desarrollo urbano en el lado argentino, en el Neuquén, en Río Negro, también constituye un mecanismo, una fórmula de descompresión de esta relación que se había hecho ya crítica entre tierra y población mapuche. Por lo tanto, desde la década de los 50, los 40 y de los 50, tanto en el norte del país como en la región mapuche, encontramos cantidades relativamente, o proporciones relativamente estables de población rural y campesina. Todo el crecimiento va sistemáticamente saliendo y dirigiéndose hacia, en el caso atacameño, hacia la minería, y en el caso aymara, hacia los centros urbanos del extremo norte, y en el caso mapuche con un patrón de dispersión mucho mayor hacia la región, hacia otras regiones industriales y urbanas, Santiago principalmente, pero también hacia Argentina y allí entonces las provincias de Río Negro y Neuquén son las áreas en que principalmente llega gente mapuche, junto con otra gente pobre, gente campesina, gente pobre de estas regiones, pero no indígenas. En estas regiones, la región mapuche, no alcanza a ser un tercio de la población indígena, no alcanza a ser un tercio del total de la población, y ellos no son solo los únicos campesinos pobres, sino que también hay campesinos, hay una capa de campesinado pobre no indígena. Con el gobierno autoritario, con la dictadura de Pinochet, hay una crisis de esta relación entre campesino e indígena en el sur, entre campesino e indígena y empresa agropecuaria. Se expande la gran industria forestal, hay una transformación en toda esta región, una transformación bastante fuerte de la propiedad y de la concentración de la propiedad. Grandes clústeres, se le llama, grandes clústeres forestales y de industria forestal, son el agente económico más dinámico en toda esta área. Mucha de la pequeña y mediana propiedad o empresariado agrícola vende sus tierras, y con todo eso entonces se rompe esta relación de complementación entre fuerza de trabajo indígena mapuche y explotación agrícola empresarial en el área, y no representando respecto a la industria forestal un relevo, puesto que es una industria mucho más intensiva en capital y en tecnología, y por lo tanto no tiene la capacidad de absorber fuerza de trabajo en una proporción significativa, y mucho menos todavía población indígena, que está dentro de la menos calificada, con menos experiencia en desempeños que requiere esta industria. Y por lo tanto hay un relanzamiento o una intensificación de las migraciones, por una parte, pero también hay una redefinición de la movilidad, del cuadro de movilidad indígena en esta zona. Ya no se trata de migrar, sino que ya no se trata solo de migración definitiva, sino que la migración estacional a otras zonas del país
se transforma en un ingrediente o en un componente fundamental de la vida de la gente campesina mapuche hoy, desde los últimos 20, 30 años. Y los blancos de este movimiento estacional, las áreas en las que se cubre con esta migración estacional, es toda la región central en la industria de la fruticultura de exportación y la industria de la construcción en las grandes ciudades, Concepción y Santiago. Eso hace entonces que, en este sentido, la agricultura campesina mapuche es una agricultura, el componente dentro de la economía campesina mapuche, el componente agrícola es un componente de autosubsistencia y los ingresos son ingresos que hay que ir a ganarlos fuera o conseguirlos fuera, porque ya en la región no es posible hacerlo, no es posible encontrarlo, dado esta nueva configuración productiva industrial, empresarial. En paralelo, en el norte del país, también hay nuevos pulsos de migración y de movilidad. En el caso aymara se activa una economía de frontera con Bolivia, de una economía legal y semilegal y también ilegal sin apellido o sin que conecta con vaivenes, claro, que conecta los puertos del extremo norte con el centro y norte de Bolivia, con La Paz, con Oruro, con Cochabamba, con esas regiones. La gente aymara o sectores de gente aymara se transforman entonces en activos transportistas y comerciantes de la cordillera o de los Andes, a la vez que también están presentes activamente en el pequeño comercio, el comercio agropecuario del norte del país. La gente atacameña, a su vez, también hay un nuevo pulso de migración y de inserción en la minería, producto de la expansión de la industria minera en Chile a partir de el gobierno de Pinochet generó condiciones muy favorables para la llegada de capitales internacionales a la minería, y eso dio un impulso bastante grande en esta región, en esta área, a la industria y con la industria un mercado de fuerza de trabajo minera, y en relación con ello una renovada incorporación atacameña a la minería regional, a la minería cuprífera, pero también a la minería del litio en el salar de Atacama. Pero en paralelo se desarrolla, por lo menos ahí en el área de San Pedro de Atacama, una industria turística bastante dinámica. Mucha gente de todo el mundo llega ahí a esa zona a hacer consumo de paisajes desértico extremo, de alta cordillera y ese tipo de cosas. Entonces estas áreas pasaron de ser expulsoras netas de población indígena a ser más bien áreas que con la minería empiezan a atraer más población y generan también retorno de población indígena que estaba en otras áreas, en otros centros de la región. Con este panorama lo que quiero insistir es que los pueblos indígenas han protagonizado durante el siglo XX una activa incorporación a sus regiones y al país.
que esta activa incorporación no es genérica, no es simplemente una cuestión de masa industrial, sino que tiene especificidades regionales y además, algo en lo que quiero insistir ahora, se hace también desde ciertas posibilidades y especificidades de cada uno de estos grupos. Es muy notorio al respecto la diferencia entre la pauta de integración aymara respecto de la atacameña. Ambos son pueblos andinos, son pueblos de tradición andina, ambos son pueblos que tienen una existencia centenaria, milenaria, incluso en regiones de desierto y de alta montaña, pero mientras los aymara complejizan su economía y complejizan su redistribución en la región sin romper con la agricultura o sin romper con una presencia fuerte, decisiva en la agricultura regional. Los atacameños, en cambio, tienen los aymaras, con esto, tendencialmente al menos, se ubican como trabajadores por cuenta propia, pequeños comerciantes, agricultores, transportistas, taxistas, gente de buses, etc. A diferencia de ellos, los atacameños tienen una proletarización masiva, intensiva. En la minería, pero también ahora con lo del turismo y eso también en servicios, o en el sector de servicios. Entonces, si en un caso hay una ruptura radical con las bases agrarias que antiguamente los conectaban con la región, en el caso aymara hay una reelaboración de esta relación sobre bases agrarias. Uno podría incluso tender otros puentes. En el extremo norte de la región aymara, en el siglo XIX, mucha gente aymara eran arrieros, gente que movía mercancías desde la costa hasta el interior de Bolivia. Hoy día eso se hace con, por supuesto, se hace con camiones de alto tonelaje, pero los choferes y en algunos casos también los propietarios de esos camiones son aymaras y de familias que uno puede rastrear su presencia en la zona y sus actividades en la zona desde hace más de un siglo. En ese sentido, entonces, me parece de importancia destacar no solo condiciones de contexto, no solo condiciones históricas, sino que también capacidades, conocimientos, habilidades, capital interno, capital propio, para emprender esta relación, estos vínculos con la región y con nuevas contingencias que se van dando en las regiones de pertenencia. Los que tienen un perfil más desmejorado en esto en realidad es la gente mapuche, que no han en que su economía agraria es una economía, la que permanece, es una economía volcada hacia la autosubsistencia, en que la gente que está todavía en el campo es gente que necesita sistemáticamente obtener ingresos de otras fuentes, siendo las migraciones temporales la principal, aunque también tiene su peso los subsidios estatales, pensiones y eso. Aquel contingente mapuche mayoritario que se encuentra en centros urbanos tiene posiciones o se ubica dentro de los mercados de trabajo en posiciones relativamente mejoradas. En servicios, hay una presencia fuerte mapuche en el área de la panificación, construcción,
construcción, pero no posiciones muy expectantes dentro de la masa laboral en la construcción. Esta historia y este juego de relaciones, esta historia de integración, de relaciones, de cambio, ha llevado a que la mayoría de los indígenas del país sean urbanos. El 68,4%, según el último censo, un 68,4% de los indígenas son urbanos en Chile. O sea, poco más de 2/3 de la gente indígena en Chile es urbana, alrededor de casi 700.000 personas, 680.000 personas. La tasa de residencia urbana mapuche es la más baja comparativamente, un 62,4%, los aymara un 78,5% y los atacameños un 82,8% son urbanos. De gente urbana. Y ciertamente algunos contingentes de esta gente ha debilitado y ha perdido las relaciones con sus pueblos o comunidades de origen. La segunda o incluso tercera generación, sobre todo las segunda y tercera generaciones, ya este fenómeno es visible. Como son migraciones que empezaron hace más de medio siglo, ya ha transcurrido tiempo y uno advierte que un sector o segmento de esta, hay datos para poder sostener que un sector o segmento de estos migrantes han ido progresivamente rompiendo sus vínculos, sus relaciones sociales con sus comunidades de origen. Sus vínculos sociales, no necesariamente la subjetividad o incluso la acción política. Probablemente algunos de ustedes hayan leído en las noticias de hace unos 15 días atrás que la policía mató a un joven activista mapuche en una acción de recuperación de tierras en el sur de Chile. Era un chico estudiante universitario mapuche de 22, 23 años. Lo que no quiero destacar el dramatismo de esto, que lo tiene, sino que otro aspecto de ello. Él era originario de Santiago, de una familia ya que había vivido ya por 1 o 2 generaciones en Santiago. Él era nacido en Santiago, él era un mapuche urbano, formado allá. Pero era estudiante universitario, se había involucrado en el movimiento indígena, por lo menos en el sector más radical del movimiento mapuche, y participaba de un grupo activo, ¿no es cierto?, que tomaban a su cargo acciones directas. Pero era un personaje también especial, porque el sobrenombre que tenía en el grupo ahí en el sur de Chile, que estaban insertos en zonas rurales con conflictos de tierra, el nombre que tenía ahí entre sus pares era algo así como el Panqui o entonces él era era un joven, pero un personaje bastante peculiar, que no tenía nada de tradicional, pero sí con una fuerte ideología y con un fuerte compromiso etnopolítico. Pero desde sensibilidades que no eran solo las que vienen del movimiento indígena, sino que también desde sensibilidades juveniles, como ser punk, que es este joven muerto, desgraciadamente muerto,
muestra que alguna gente muy urbana, indígenas urbanos, segunda, tercera generación, dada nuevas circunstancias, busca retomar un compromiso, una presencia, una participación en la lucha indígena, en la conciencia indígena. Su familia ya no tenía relación con el campo, sabían de dónde venían y todo eso, pero no tenían vínculo. Él rearmó vínculo, y como él también hay otros casos. Pero me pareció, en homenaje quizá a este joven luchador, me pareció oportuno mencionarlo, pero quiero dirigir la atención hacia otro lado. No hacia la ruptura, no hacia el término de las relaciones, sino que hacia la persistencia de las relaciones a pesar del tiempo. Y esto es muy notorio, no tanto en el caso mapuche, como en el caso de los pueblos indígenas andinos. Quisiera al respecto mencionarles el ejemplo, y para ello me permitirán entrar en algunos otros detalles. Esto es una fotografía satelital. Esa línea amarilla que está ahí es la frontera con Bolivia, y esta es la sede ahí, en ese punto, de una pequeña comunidad de ganaderos de llamas, de alpacas, en los Andes. La altura de este sitio, 4.200 metros. La gente vivía, y algunos todavía viven ahí. Es un área de humedales, de vegas, humedales, que permiten entonces a esta pequeña comunidad vivir. Es una de las comunidades que yo estoy estudiando y siguiendo en su trayectoria de migración y de movilidad. Es la comunidad de Chuyuncane, la comunidad aymara, en el extremo norte, al lado de la frontera con Bolivia. De hecho, esa línea amarilla hacia otro lado ya es Chuyuncane. La gente de Chuyuncane conoció la migración estacional de manera tradicional. Parte de su vida era la migración estacional a los valles occidentales, pero para abastecerse, para el abastecimiento complementario, a través del intercambio de productos y también a través del trabajo por productos. Ellos mismos tampoco eran originarios de acá. Llegaron la primera mitad del siglo XIX, llegaron desde el interior de Bolivia, de regiones de Oruro, en Bolivia. Y esto era peruano en aquel entonces. Pero ellos tuvieron en la década de los 60, esta familia, la familia de los Chayapa, actualmente son veintitantas unidades domésticas, 27 unidades domésticas. En la década de los 60 tuvieron una división interna que fragmentó el linaje en dos grupos. Uno de estos grupos, el minoritario, perdedor en este conflicto, se fue y se instalaron entonces a finales de los 60, se instalaron en Calama, en la región minera, más al sur, y en otro pueblo del desierto que se llama María Elena. Con posterioridad, esta gente les fue relativamente bien
en la agricultura de ajos, que era lo único que podía hacerse allí a esa altura. Fueron exitosos en eso, y hubo también algunos años en que lograron buenos precios y buenos ingresos. Eso les permitió, liquidando en parte también su masa ganadera, les permitió comprar vehículos de transporte. Y junto con dirigirse en los 80, a finales de los 80, con dirigirse al transporte de frontera, al comercio y transporte de frontera, cambiaron también su residencia. Se fueron a cerca de uno de los puertos del norte de Chile, cerca de Iquique, en una ciudad pequeña que se llama Pozo Almonte. Desde allí han tenido una base desde la cual mejor orientar su trabajo de transporte, pero también eso les ha permitido a sus hijos e hijas mayores facilidades de acceso a educación, cosa que acá arriba en estos desiertos de altura difícilmente podían conseguir. Pero no abandonaron esto y siguen teniendo ganadería. La agricultura entró en crisis por un problema de plagas, pero sí, en esta área siguen teniendo ganadería de camélidos sudamericanos, llamas y alpacas, que son animales domésticos. Y el perfil de ellos, bueno, hay un par de personas que son empleados o son trabajadores, pero el grueso de ellos son taxistas, tienen pequeños buses, los peceros del Distrito Federal, y camionetas, camiones para transporte acá en la zona. Entonces viajan activamente, atienden, hay alguna gente que vive acá, la mayoría está abajo. En vacaciones, en las vacaciones, los niños escolares están libres, y entonces hay un retorno a la localidad, cuestión que concuerda también con una mejoría del tiempo. Y todo esto de una manera bastante organizada. De hecho, en la pequeña ciudad, Pozo Almonte, donde viven ellos se las ingeniaron para armar, junto con otros aymaras, como un pequeño poblado, a la cual llamaron el poblado andino. Como todos son los hombres, como todos son primos, hermanos, tíos, hay una base parental y imperativos morales para la ayuda mutua, para solidarizar entre ellos, para apoyarse, para darse información, para poder actuar en bloque o de manera organizada, favoreciendo al conjunto y a cada uno de sus integrantes. Entonces, si uno los ve en este pequeño pueblo, en esta pequeña ciudad del desierto, aparecen como migrantes definitivos, como migrantes que ya salieron del campo y están en otra cosa. Pero si uno presta atención a su movilidad y a las relaciones entre ellos, que se dan entre ellos, y hace un seguimiento de su historia, uno percibe como telón de fondo una empresa no formal, una empresa más bien informal, pero una empresa colectiva, un hacer con muchos acuerdos de conjunto y con muchas iniciativas de conjunto. Incluso en el plano del comercio, incluso en el plano de la actividad comercial, de la actividad económica, en donde la información sobre carga, sobre transporte, sobre oportunidades es una cuestión crítica, y ellos entonces la concentran y la filtran y la distribuyen en primer lugar entre ellos. No es que sea gente cerrada, también hay lazos y vínculos hacia otros aymares y hacia otra gente
hacia otra gente no aymara. Pero hay un fuerte espíritu, un notorio, visible espíritu de cuerpo entre ellos, que les ha permitido, les ha hecho posible no solo actuar concertadamente, sino que además tener un cierto éxito a partir de este actuar. Eran campesinos prácticamente analfabetos, en un lugar como este. Varios de ellos, si fueron a la escuela, fueron, no sé, segundo o tercer año, y entonces fueron actuando de manera coordinada, de manera organizada, con tal de obtener una serie de cosas que eran importantes. Ahorrar, capitalizar, invertir en el comercio y transporte fronterizo, dar acceso, tener residencia urbana, dar acceso a educación y servicios a sus hijos, etc. Entonces, ahora, este es un ejemplo posiblemente extremo y quizá hasta cierto punto ideal. La solidaridad indígena, la reciprocidad, funcionando de una manera muy coherente. Claro, no olvidemos, es un grupo que también tuvo una fractura interna durísima unas décadas antes, y también hay tensiones y hay problemas. Pero han logrado, o les ha sido posible superar hasta ahora al menos los problemas más serios. Toda la gama de formas o modalidades de cooperación, reciprocidad, intercambio que uno lee en la literatura, ellos han pasado por todo eso y lo siguen practicando. ¿Hasta cuándo? No sé, el crecimiento económico que han tenido los llevará más adelante a que se den internamente otras dinámicas, no se sabe. Por lo menos hasta ahora, estos migrantes de primera generación han tenido como uno de sus recursos fundamentales para lograr el relativo éxito de esta migración, este actuar coordinado, este actuar concertado. Tanto que hay gente que tiene doble y triple, incluso triple residencia, y que aunque lo principal de sus asuntos está en otro lado hoy, no han perdido relación, no han perdido vínculo con su localidad de origen. Los atacameños, un poco más al sur, estudio ahí también una comunidad de antiguos pastores, la comunidad de Machuca. Está en el vértice entre la cordillera, esta comunidad, cerca de San Pedro de Atacama, entre Argentina y Bolivia, en el límite de Chile con Argentina y Bolivia, donde se juntan las tres fronteras. Esta comunidad tiene una historia un poquito distinta a la de Chuyuncanes, de la que hablamos recién. Ellos eran pastores, eran campesinos pastores que también requerían para complementar sus bienes de consumo remitirse a oasis y localidades más bajas en el desierto. Pero en la década del 40, del 50 y del 60 se involucraron activamente en la minería del azufre, en la minería de altura, en los volcanes de esta región. Era gente que vivía prácticamente casi a 4.000 metros de altura, tenían obviamente una adaptación inmejorable para faenas
que en aquel entonces se desarrollaban de una manera realmente brutal. La industria de la explotación del azufre entra en crisis y entre tanto habían cambiado sus patrones de consumo y toman la decisión entonces de emigrar a San Pedro de Atacama. Se instalan también en un área que logran negociar con el municipio, se instalan en San Pedro de Atacama. Y de manera semejante o análoga a lo que se dio con Chuyuncane, en un primer momento por lo menos mantuvieron una vida como grupo bastante nucleada. Por lo menos abordaron de manera colectiva y asociativa algunos de los desafíos más importantes de este traslado masivo, ¿no? O de la mayor parte de la gente. Arriba quedaron algunos viejitos con ganado y eso. El resto, toda la gente joven, toda la gente que tenía niños pequeños, que tenía más activa laboralmente, migró, y eso se hizo de una manera coordinada y organizada. Pero a diferencia del caso de Chuyuncane, que es un solo linaje, en el caso de Chuyuncane un linaje con un perfil patri local, patri lineal, acá esta comunidad es una comunidad de multilinaje, de gente que vino desde el noroeste argentino. Era gente andina, gente indígena, que vino del noroeste argentino y que se instaló en esta zona a principios del siglo XX, en esta zona de cordillera. Y eran varias familias y por lo tanto varios apellidos y varias líneas de a lo menos 4. Y entre dos de ellos al menos se generó una situación de conflicto y de rivalidad que persiste hasta hoy. Creo que esa es una de las razones por las cuales ellos no pudieron, a partir de esta reinstalación, de esta migración masiva en San Pedro de Atacama, no pudieron después mantener un perfil tan aglutinado, o dar una imagen por lo menos de una acción tan aglutinada, tan coherente como si ocurre hasta hoy todavía en el caso de Chuyuncane. Y entonces ya insertos ya residiendo en San Pedro de Atacama, a partir de allí se produce una virtual diáspora hacia el resto de la región, algunos permaneciendo en la zona, otros simplemente yéndose a la minería, a los centros mineros del resto de la región. De todos modos, es un grupo, es una comunidad que para algunos aspectos logra todavía congregarse, logra todavía reunirse. Pautas de solidaridad y de ayuda y de compromiso fuerte siguen estando presentes, pero en núcleos más pequeños, dentro del interior de estos linajes. Se mantiene un vínculo con la comunidad, un vínculo sobre todo religioso, más que económico. Una comunidad prácticamente abandonada, solamente un par de personas allí. Y la nueva ubicación en San Pedro sí se transforma en un ámbito, en un espacio de repliegue para sortear las vicisitudes del mercado de trabajo minero, que tiene oscilaciones periódicas y que sale, o despide o vota gente cuando estas oscilaciones, estas crisis se presentan. San Pedro de Atacama, la nueva instalación de esta comunidad, es el espacio de repliegue entonces para sortear para un grupo importante de sus miembros, cuando se presenten las dificultades, sortear los problemas de no contar con trabajo y problemas asociados al despido. También estoy trabajando en el sur de Chile, una comunidad mapuche.
A ver si está aquí en España. Sí. Esto es un volcán de la cordillera andina. Y esta comunidad está aquí. Está ahí. La comunidad mapuche Melibilu. Los Melibilu no eran de aquí. En la década del 40 los trasladaron de cerca de Temuco, hicieron una permuta de tierra, porque en donde ellos vivían se construyó el aeropuerto de la ciudad. Y todavía parte de esto, de esta zona de montaña, parte de esto era todavía tierras fiscales, así es que pudieron hacer efectiva la permuta. Trajeron entonces a los Melibilu acá, a esta zona de selvas, de bosques del sur de Chile. Ellos se han desenvuelto de una manera bastante diferente a la de las comunidades andinas. Solo muy coyunturalmente se ha actuado de una manera aglutinada. En el momento de la instalación, posteriormente para generar una plataforma de demanda local común frente a los gobiernos, al Estado, se ha actuado de manera asociada, de manera coordinada. Pero la migración que ellos han protagonizado hacia el Neuquén, hacia Argentina, y también hacia Santiago y hacia Temuco, porque algunos de los que llegaron acá a la década de los 40 volvieron al Valle Central. Estas decisiones de migración fueron básicamente familiares, individuales, y la comunidad o la articulación para la migración no está presente, no se hace presente, contrastando o diferenciándose nítidamente respecto de lo que sí vemos en nuestras comunidades del norte, comunidades indígenas del norte del país. No hay acá en el caso del pueblo mapuche, no hay bases institucionales para una acción colectiva, asociada, salvo coyunturalmente, como sí lo hay en el caso de los pueblos andinos, del norte. Quisiera todavía señalar algunas cosas que pueden ser de interés para ustedes respecto de migración, movilidad indígena, para luego poder abrir un diálogo, una conversación respecto de esto. Algo que no he tocado acá, aunque de lo que he dicho pueden desprenderse algunas explicaciones, el papel de la mujer o de las mujeres en las redes y en las relaciones. Estos pueblos indígenas tienen perfiles, tendencialmente tienen residencias patrilocales, o normalmente tienen residencia patrilocal, o tienden a conformar residencia patrilocal. Y hay ciertos aspectos de su propia visión de lo que son los parientes y las relaciones parentales con un sello patrilineal, o con una impronta patrilineal. Eso hace entonces que las mujeres sean siempre mujeres que llegan o mujeres que salen. Y las mujeres que están en estos grupos son... soy antropólogo y leía Lévi-Strauss, son las mujeres de los hombres. Y por lo tanto, las relaciones sociales y las redes, más allá de un nivel básico quizá de solidaridad de mujeres, de sororidad, son relaciones y redes en función de
los grupos, los sublinajes o los linajes, los grupos de parientes masculinos, en donde las figuras más importantes son donde las figuras articuladoras son los hombres. Hay un solo caso de una acción que se ha sostenido en el tiempo por parte de mujeres de uno de estos tres grupos que estoy estudiando. En el caso del extremo norte, el caso de Chuyuncane, allí hay algunas de las mujeres jóvenes interesadas en generar ingresos armaron un grupo de artesanas. Estos pastores del extremo norte las mujeres son bastante buenas tejedoras, tejido artesanal. Y es la única iniciativa más institucionalizada, organizada, que conozco de ellas. En el resto de los casos, las mujeres están adscritas a hogares ya, a familias extensas o a líneas de parentesco. Y con esto no quiero decir de que tengan un rol menor, solo estoy hablando de la estructura de la participación de las mujeres y cuánto pesa en esto estas tendencias, estos sellos patrilocales y patrilineales. Luego, algo que también creo haber dado a entender acá, y es que estos recursos sociales, redes, relaciones, este actuar organizado, este actuar coordinado, esta solidaridad, no es solo una cuestión de supervivencia, o en varios de estos casos no es solo algo de supervivencia. Sin duda lo es, ¿no? Supervivencia, mejorar condiciones adversas por parte de gente pobre. Pero el caso de estos aymaras transportistas muestra que no es solo un modo de vivir la pobreza y de sortear los problemas más acuciantes de la pobreza, sino que también es un recurso útil, un recurso interesante para dar pasos más allá de la pobreza, más allá de la carencia de recursos. Es gente que tiene, algunos de ellos, no sé, tienen camiones de tonelaje mediano y en bastante buenas condiciones para andar en las cordilleras, entonces no es gente precisamente pobre, ¿verdad? Y parte del éxito de este no ser así pobre es precisamente su capacidad de relaciones, de articular, de explotar estas solidaridades internas. Un último comentario es ¿qué pasa acá con las fronteras? Esto está al lado de Argentina. La comunidad atacameña de las que les hablé está en el vértice de las fronteras con Bolivia y con Argentina. Y Chuyuncane, según también la imagen satelital que les mostré, sus terrenos terminan en la frontera con Bolivia. Bueno, los indígenas de Chile, salvo los mapuches, al Neuquén, no se interesan ni por Perú ni por Bolivia, más bien al revés. El norte del país es una región que es blanco de migración normalmente ilegal, sobre todo migración aymara en el extremo norte y en la región minera, un poquito más al sur, de migración quechua, que se inserta como en los trabajos de minería, pero desde Bolivia. Los indígenas en estas zonas tienen una percepción bastante definida de dónde hay mejores oportunidades de ingreso, donde hay mejores oportunidades laborales, donde hay mejor acceso a servicios, donde hay, en fin, una serie de cosas que la gente valora, que la gente cotiza, y estas hasta ahora por lo menos la han encontrado de manera más ventajosa en Chile. En el sur, en cambio, la situación es distinta. El campesinado indígena y no indígena del sur de Chile era y es un campesinado muy, muy pobre.
y el dinamismo de la economía de la Patagonia norte de Argentina llevó a que en la década de los 50, de los 60, incluso de los 70, hubiera una importante afluencia de gente hacia allá, mapuches incluidos. Entonces, en el caso del norte del país parece haber durante el siglo XX una clara percepción de que la economía de Chile es una economía que ofrece más posibilidades, más ventajas para la gente indígena, y en la medida que han podido lo han aprovechado. Y en el sur del país la situación se invierte y es Argentina, entonces la Patagonia Argentina la que ofrece mejores posibilidades. Ahora, esto tiene implicancias sobre el panorama étnico. Hace unos años atrás se reconoció al pueblo indígena quechua en Chile. En Chile no habían quechuas. O en las regiones que Chile anexó a Perú y Bolivia a finales del siglo XIX no habían quechuas, solamente aymaras. Y el reconocimiento de quechuas es a partir de la demanda que generan organizaciones que ellos o sus padres eran migrantes desde Bolivia, migrantes con habla quechua, con cultura quechua. Antiguos migrantes del noroeste argentino, más al sur de esta zona desértica de la que hablamos, también han sido reconocidos como indígenas, los collas. Y algo parecido en relación con los calchaquíes ocurrió también recientemente, a cosa de un par de meses atrás, en que se reconoció el pueblo diaguita. La proliferación de pueblos y de etnias en el norte de Chile es un fenómeno bastante interesante. En esto han estado implicadas migraciones y relaciones internacionales. Pero hay fenómenos más de última generación respecto de esto. Hay una migración peruana importante, sobre todo a Santiago de Chile. La cantidad de gente migrante peruana que ha buscado trabajo en el centro de Chile es bastante importante. Y parte de esa gente viene de la sierra peruana. Y en la sierra peruana hay mucha gente que, incluso no considerándose indígena, habla el quechua. Por lo tanto, aunque no hay cifras oficiales o no hay estudios sobre el particular, sospecho de que la mayor vigencia de la lengua quechua en Chile está en este momento en la capital. Y no en estos grupitos que se insertaron desde Bolivia en la minería en las últimas décadas y que actualmente tienen un reconocimiento como tal, como quechua. Y para adelante el panorama posiblemente se complejice todavía un poco más, porque en algunas áreas de la economía Chile tiene déficit de fuerza de trabajo, por lo menos estacional. En la agricultura de exportación tiene problemas serios de fuerza de trabajo en los momentos de mayor demanda de trabajo. En la industria vitivinícola, en la horticultura de exportación, en la fruta de exportación, en la exportación de semillas, berries y una cantidad de cosas de esas. Está faltando gente y se está discutiendo en este momento en Chile la posibilidad de un régimen de contratación de braceros desde los países vecinos. Obviamente no de Argentina, a pesar de que con la crisis llegó una cierta cantidad de argentinos, pero más bien profesionales, que fueron bastante bien recibidos en Chile. Pero se está pensando acá en braceros desde Perú, sobre todo desde Perú, posiblemente también desde Bolivia. Entonces, guardando toda proporción, parece que por allá también están empezando a darse algunos fenómenos que para ustedes son del todo familiares acá.
les agradezco su atención, de haberme escuchado en relación con estos asuntos que me ocupan y que me interesan, y desde luego estoy llano a abrir un diálogo, una conversación que pueda aclarar más cosas o pueda responder inquietudes que ustedes tengan. Muchas gracias. No, pues muchas gracias. Abrimos un turno de juegos y preguntas. O más. De preguntas o más. Y sí, nos queda media hora. Ya hay un brazo levantado. José Manuel, le damos la palabra. Felicidades. Gracias. Algunos autores están hablando de la reinización, en el caso particular chileno. Pienso básicamente en lo que sería Mirka Castro, no sé si los conoces, Gemma Rojas y Carlos Ruiz Rodríguez. Y un poco ubico esta reinización a través de dos ejes. Uno de ellos tiene que ver con las modificaciones en lo que tiene que ver con las políticas demográficas, sobre todo el reconocimiento, ¿no? Y el propio conteo en el 92, con cerca de 1 millón, digamos, de indígenas. Su disminución, por ahí va a ir una de las preguntas, en el 2002 a cerca de 700,000. Pero lo que sí plantea, particularmente con esa ley del 93, es un explícito reconocimiento de estos grupos étnicos, en el caso particular chileno. Y entonces, ahí está la primera dimensión de la pregunta. Esta disminución tiene básicamente que ver con criterios de clasificación, porque por otro lado, lo que estamos observando es una situación muy interesante, en el caso particular de los jóvenes, que me gustaría escuchar una intervención tuya, más o menos son 25%, 25% de los indígenas, y aquí la relación, por lo menos la información estadística que dan estos autores es al revés de lo que tú planteas. Ahí están 60% son rurales y 40%. Entonces, ahí ese es el dato que lo tiene, lo chequeé ahorita que dijiste, lo revisé. Entonces, pero la cosa más importante es la parte social y cultural, sobre la que me gustaría escuchar tu comentario. Número uno, tiene que ver con la participación de estos jóvenes, sobre todo mapuches, en los nuevos liderazgos dentro de las comunidades indígenas, no como liderazgos alternativos que estén supliendo los liderazgos tradicionales, sino como liderazgos complementarios y con una posición al parecer un tanto vanguardista en las recuperaciones de tierras y en todo este tipo de movimientos. Posteriormente, lo que tendría que ver con las nuevas propuestas desde el campo estético que están desarrollando los jóvenes, y donde ahí está, a mí me llama la atención mucho esto que llaman los mapurbes, ¿no? O movimientos del rock como los marichisneos que les llaman. Sí, entonces toda esta propuesta que están desarrollando algunos jóvenes en el campo del rock, en el campo del hip hop, pero sobre todo como una recuperación de algo que parecería romper aquella preocupación del Inca Garcilaso de la necesidad de la generación de la antropología de urgencia. Aquí hay una reinización, una recuperación de algo que había sido más invisible. Entonces por ahí va la primera pregunta. La segunda tiene que ver con cómo colocas tú ya particularmente lo que tiene que ver con los grupos aymaras, los reposicionamientos en relación con lo que ocurre al otro lado de las fronteras, sobre todo a partir de los movimientos tan fuertes de los pueblos aymara y quechua, en el caso boliviano, que llevan a la caída de Sánchez de Lozada, y todo este proceso donde tiene una recuperación sumamente fuerte, un activismo fundamental, los grupos quechuas aymaras. Esto impacta de alguna manera, juega un papel importante en lo que tiene que ver con la identidad aymara del lado chileno. Y si esto es así, ¿cómo juega la Guerra del Pacífico en esa identidad? ¿No? Porque hay una situación ahí medio atravesada en lo que tiene que ver con ese rencor, digamos, social no tan difuso que sigue estando presente, y por otro lado la ascripción étnica en grupos indígenas que están en ambos lados. Por ahí nada. Para otro rato, de largo que estuve hablando. Acumulamos. Pero son de una gran importancia.
Y acumulamos de 3 en 3, ¿no? Para que puedas... Sí, sí. Y entonces Marcos y Maru, y cerramos aquí para que contestes y luego volvemos a ver el otro. Gracias. Yo también lo felicito por su presentación. Lástima que no pude estar toda penetrado, ¿no? Tengo tres inquietudes. La primera es cuando hablaba de los pueblos andinos de San Pedro, Atacama. Este proceso de conversión de pastores a mineros, me gustaría si pudiera describirlo un poco, cómo fue, si fue una decisión de la comunidad, hubo una acción digamos, de apoyo por parte del gobierno, de capacitación a los jóvenes que se pasaron a otra actividad, por ahí me gustaría. Y la otra es, la última lámina, pareciera que ahí la gente del pueblo mapuche se fueron a instalar a una zona que parece más de riesgo por las faldas del volcán, que estar en otra zona que vemos por este lado, más, digamos, un poco más libre del riesgo del volcán. Me gustaría ver cómo fue ese proceso de negociación, si ellos tomaron la decisión de ir a instalarse ahí y cuál era, digamos, el atractivo de irse a instalar ahí, o fue pues un traslado impuesto o decidido por el gobierno, no sé. La última inquietud es esto último que señala del déficit de mano de obra en la agricultura, que parece un poco contradictorio con lo que estamos viviendo actualmente con la competitividad del precio del vino chileno, por lo menos aquí en la Baja California. ¿No será que hay una mano de obra muy barata en el sector vitivinícola y que, bueno, obviamente la gente no se interesaría a ir a trabajar en un sector con una paga tan baja, no sé? Esas son las inquietudes que me surgen de su exposición. Gracias. Sí. Cerramos con Maru esta primera ronda Mis preguntas son más simples, muchísimo más asociadas a la ignorancia del caso que al conocimiento. La primera tiene que ver con esta definición de residentes urbanos, o decía, son mapuches urbanos. Y a mí no me quedaba claro si eran residentes urbanos de nacimiento urbano, que ya nacieron en la ciudad o el campo, o urbanos por su residencia, que naciendo en el campo se emigran a la ciudad y entonces, o por los empleos urbanos que ahora desarrollan, los empleos que ahora están ubicados en las ciudades, como la construcción, por ejemplo, ¿no? Mencionado. Y esta pregunta viene al caso porque en el caso mexicano la definición tiene que ver más censalmente, al menos, con la lengua. En el censo, la ubicación numérica tiene que ver con los hablantes de una lengua, más que si son urbanos o rurales. Ya después se ubican en el espacio físico, pero antes se ubican en una condición identitaria que da la lengua, por decirlo así. Esa es una primera pregunta. No entendí muy bien la diferencia urbano-rural o agrícola o cómo se llama. La segunda tiene que ver con estos espacios de movilidad laboral, que me parecen sumamente interesantes como eje de análisis. Más que una movilidad espacial geográfica, el trabajo parece tener un eje de movilidad espacial asociada a movilidad laboral, no movilidad social, digamos, ascendente o descendente, sino sector de ocupación en donde ellos van estratégicamente moviéndose en el espacio asociado a lo laboral, si creo haber entendido. Pero de ahí me surge la tercera pregunta. Eso me queda bastante claro y me parece un eje muy rico de análisis, la movilidad en el espacio geográfico a través de la movilidad en la actividad económica. Pero la pregunta que me surge es, mencionaba esta emigración y esta movilidad a partir del siglo XIX. Yo lo que leo es la formación de los estados nacionales, tanto Chile, Argentina, Bolivia, Perú,
sobre todo en uno de los mapas en donde dice, ese antes era territorio peruano, ahora es territorio chileno. Entonces en realidad lo que se movió fue la frontera, ¿no? Aunque ellos también se están moviendo. Y mi pregunta es, en México, y porque es el único, en Guatemala, el único contexto que tengo, los pueblos indígenas ocupan un lugar que les asigna el Estado Nacional cuando es creado como tal y cuando sus ciudadanos imaginarios o reales son adscritos a una nacionalidad. Nosotros de pronto en el siglo XIX empezamos a ser mexicanos. Sin embargo, hay identidades étnicas, zapotecos, mixtecos, etcétera, etcétera, asociadas al lenguaje. ¿Qué lugar tiene? Es una pregunta de ignorancia, decía yo, en el imaginario social, pero también en la realidad social, los grupos indígenas. Porque no me queda claro simplemente referir a como una noción de reservación al estilo de Estados Unidos, que en el estilo de Estados Unidos, en mi ignorancia muy amplia, es como una exclusión permanente, ¿no? Empujarlos, excluirlos. No sé qué pasó en este caso, porque parece que a veces son demandados como fuerza de trabajo y ellos van adaptando su existencia a esas demandas del mercado laboral. Entonces, bueno, esas eran mis inquietudes, repito, más por ignorancia que por cuestionamiento, ¿no? Perdón, quizás alguna de estas cosas más puntuales que son más fáciles las migraciones indígenas son a los centros urbanos. Su redistribución en las regiones no es algo nuevo, tiene a lo menos, en Chile tiene a lo menos medio siglo de existencia. Pero los casos que yo presenté, los ejemplos que yo presenté, en particular en el que me detuve más, el caso Aymara, es una migración muy reciente. Era un grupo de pastores que en un proceso relativamente rápido de 2 décadas hicieron todo lo que hicieron, tanto que ahora están la gran mayoría, salvo un poquito, todos instalados en un medio urbano. Todo eso lo hicieron de una manera muy asociativa, muy agrupada. Y el caso de los mineros, los indígenas mineros, también son migrantes, están en la transición entre la primera generación y la segunda, ya una segunda generación. O sea, los jefes de hogar son ahora los hijos pequeños de los jefes de hogar, eran los hijos pequeños de los que migraron. Y en el caso de esta comunidad mapuche yo señalé de que salida un movimiento ya en la década del 40, cuando se instalan ellos, ya algunos retornaron, algunos se fueron, otros permanecieron, etc. Es una migración un poquito más antigua. Posiblemente, y para el caso mapuche, en la década de los 50, donde se empieza a hacer notoria la migración, un modelo de visualización de esta migración como migrantes definitivos que salían por la pobreza, por la falta de tierra, y que se instalaban en los centros urbanos y que allí labraban su vida a como diera lugar. Puede ser que ese modelo hiciera justicia a esa situación, pero no hace justicia esa imagen a lo que ocurre hoy con los mapuches y desde luego tampoco con la gente andina, en donde los fenómenos, en donde la migración es solo uno de los tipos de movimiento o de desplazamiento en el espacio regional, o incluso en el espacio nacional e internacional, en el caso mapuche, ¿verdad? Que se van al Neuquén, Argentina. Las cosas se complican bastante más. Entonces hay que tener una batería
más rica de conceptos para poder también recuperar esa riqueza. Por ejemplo, gente mapuche que se fue al Neuquén, golpeada también por la crisis argentina de hace algunos años atrás, retomó contactos en los municipios de origen, incluso en el municipio donde mostré la foto de este volcán, el municipio que está ahí a los pies de ese volcán, para conseguir vivienda subsidiada por el Estado. En Chile hay un programa de vivienda popular bastante efectivo en que prácticamente, no 100%, pero con una muy alta cobertura. Es un programa bastante exitoso desde ese punto de vista. Las casas son malitas, son baratas, todo lo que se quiera, pero es vivienda. Y entonces, antiguos campesinos, entre ellos mapuches, que se habían ido a la Patagonia y que estaban golpeados por la crisis, una de las activaron o reactivaron relaciones con Chile, y uno de sus signos más visibles fue la postulación a vivienda. A vivienda, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? ¿Es migración de retorno? No, porque es una segunda vivienda popular a través de fronteras internacionales. En muchos casos es eso. Esas casas, por lo que yo he visto, más bien se ocupan estacionalmente. Algunas gente ha retornado y sí las está ocupando permanentemente, pero otras no, se ocupan temporalmente, porque tienen parientes acá, pero las cosas no son tan malas allá, y hay condiciones laborales en Argentina mejores, por lo menos resguardos laborales, no necesariamente mejores ingresos, pero sí mayores resguardos laborales. Entonces, este ejemplo, por lo que apunto con este ejemplo, es a señalar que los flujos, movilidad, articulaciones, migración, los tiempos de todo esto son mucho más complejos que en el pasado, y uno tiene que intentar estar atento a ello, reconociendo que además esto tiene especificidades regionales. La pauta de integración aymara, muy vinculada todavía al agro, muy conectada a las zonas rurales, aunque una abrumadora mayoría tenga residencia o reconozca oficialmente residencia urbana, lleva a otras características, ¿no? Hay una cantidad de gente aymara que tiene algunas tierras en zonas interiores, pero vive en centros urbanos y va periódicamente a regar sus tierras cuando tengan sus turnos de riego, que son vitales para la agricultura en una zona desértica extrema como esta. Y esa misma gente, los hijos de esa misma gente se van en parte de las vacaciones, por lo menos se van o son visibles en estas comunidades rurales. Pero en la época fría más bien tienden a bajar, a estar en los centros urbanos. El frío en la montaña por allá es duro. Y claro, entonces, ¿qué son? ¿Son migrantes definitivos? En un sentido sí, pero hay gente que también está articulando en distintos tiempos, con distintos objetivos. Entonces, no tengo una fórmula para esto, sino que más bien creo que puedo responder a tu inquietud señalando una prevención metodológica. El flujo, movimiento, migración, movilidad es ahora muchísimo más compleja. Difícilmente se puede trabajar como una sola cosa en un gran espacio regional o nacional, y hay que estar atento a las especificidades. Eso es lo que por lo menos yo intento hacer. Lo indígena en el imaginario nacional, eso me permite ir llegando a otras cosas. Hubo una cierta sensibilidad a finales de los 80 y principios de los 90 respecto de lo indígena en Chile, una sensibilidad positiva.
parte, pero de una manera más reelaborada, esa sensibilidad permanece hasta hoy. Ese era el momento en que se estaba muy activamente discutiendo en Latinoamérica lo de los 500 años y lo del descubrimiento. Entonces hubo, y nosotros en Chile estábamos con el retorno a la democracia. Entonces, ¿cómo era el eslogan? Era como el eslogan de la coalición que finalmente venció, la concertación, era un arco iris, ¿no? Un arco iris, y además era todo muy festivo, era mucha felicidad, se nos abría el desierto florido, ¿no? Delante. Pero después en Chile ha habido una campaña sistemática de los medios, sobre todo a través de los medios, televisión, radio, prensa escrita, que es controlada por la derecha en Chile. Hay un claro control, y ellos han logrado imponer una especie de división de indio bueno e indio malo. El mapuche que incendia bosques de estas mega empresas forestales versus el mapuche o el indígena que se incorpora a la sociedad y que desarrolla a través de una acción sostenida, tesonera, perseverante, etcétera, genera un proceso de integración al país. En Chile es un país muy napoleónico, muy francés en su modo de pensarse, como un solo país, como una sola nación. Entonces, en el país, la tónica general es que se piense de sí, no hay problema con la alteridad, pero no una alteridad que venga a poner en discusión cierta estructura política. El que quiera ser alterno, que lo sea. Para eso somos modernos y somos gente cuerda que no va a segregar, ¿no? Pero de ahí a una aceptación más plena de la alteridad hay una gran distancia. Y esto es bastante transversal, no es una cuestión ni de clase ni simplemente política, es algo más cultural. Sí, es algo más cultural. En Chile no ha sido posible hasta ahora, después de 15 años de intentos de tramitación en el Parlamento, el reconocimiento constitucional del pueblo indígena, ¿no? Chile es una de las excepciones en Latinoamérica. Chile no ha reconocido el convenio 169 de la OIT, y ahora se está intentando que sí se reconozca, pero el Parlamento introdujo una cláusula interpretativa que transforma el 169 en algo no vinculante, en caso de ser aprobado. En marzo se vota en el Senado. A ver, realización censos. El pueblo mapuche es un pueblo que tenía una vívida conciencia de sí mismo desde siempre, desde la colonia, con toda claridad. Pero en tiempos modernos, hasta los 80, hasta principios de los 80, el fraseo, el discurso de la alteridad, de la diferencia como grupo, se sustentaba en la noción de raza, la raza mapuche. Que no es exactamente una codificación étnica. Esta codificación étnica, y en relación con eso los derechos colectivos, lo etnonacional, nación minoritaria, todo esto se elabora en la década de los 80
por parte de intelectuales y dirigentes mapuche, conectados con el CISA, con el Consejo Indio Sudamericano, que tuvo una vida efímera pero con consecuencias, con la relación con congresos, con seminarios, en fin, con antropólogos, intelectuales en Latinoamérica, pero sobre todo a partir de los ejemplos de reconocimiento, los ejemplos de política hacia grupos de Canadá, donde funcionó a finales de los 80, por lo menos estaba funcionando el Saskatchewan College, y en Europa la experiencia SAMI, de Escandinavia. Entonces, mucha gente exiliada, entre ellos mapuches, algunos intelectuales. Desde ahí va, desde estas por distintos caminos, por distintos derroteros, va filtrando una idea que sobre la base de una alteridad de raza se reelabora un planteamiento ya como, no solo como etnia, sino también como pueblo mapuche. Y no solo como pueblo mapuche, sino que por parte de un segmento de la intelectualidad, la idea de nación mapuche. En Argentina pasa algo, también ocurre algo como esto en el Neuquén, en la región Neuquén. En el norte del país, entonces, este concepto de reetnización, volver a etnizarse, quizá puede tener una aplicación, pero limitada, o con las especificaciones de rigor, en el caso mapuche. Pero en el norte del país, mi hipótesis es que no se trata de una reetnificación, con salvedades y precisiones que hay que hacer, sino que se trata de una etnificación. ¿Por qué digo esto? La gente indígena, los indígenas del norte eran tratados en la vida social, pero no a través de las instituciones públicas o de las agencias públicas. En las relaciones sociales era común la interpelación de indígena. Y la gente, la mayoría de ellos, no aceptaba esta interpelación porque era una interpelación vergonzante, rebajante, ¿verdad? Insultante, pero no como grupo, no como la idea de una etnia, no un insulto hacia un grupo como la idea de grupo étnico de la antropología, sino que más bien como categoría social. Es una interpelación hacia una condición social atrasada, sin educación, sin civilización, al margen del progreso, deficitaria, carente. Entonces, cuando se le decía indio, cuando se le hablaba de tú eres un indio, en realidad no se le estaba hablando tú eres de una etnia o de un pueblo indígena, sino que tú perteneces a una categoría social inferior, que no es lo mismo que un grupo, por mucho que un grupo étnico esté subordinado. Y por lo tanto la mayoría de la gente rechazaba esta interpelación. Y a algunos, como los pastores de la alta cordillera, que hablaban lenguas indígenas, y que vestían además, hace unas décadas atrás, vestían todavía ropa tradicional, ya les costaba más rechazar esto. Entonces se vivía de una manera, se vivía un estigma. La condición de indio era una condición de estigma para este grupo, porque los demás, mucho más van vinculados a la minería, vinculados a la industria, con una integración más temprana al espacio regional, ellos simplemente rechazaban de plano esta interpelación de indios o de indígenas. Y cuando se preguntaba por los... A mí me pasó, como siendo antropólogo ingenuo, andaba preguntando por los indios, me remitían cada vez más arriba.
de verdad, cada vez más arriba, ¿no? Pues si acá no, mira, ya, ¿nosotros qué? No entendía, yo tampoco entendía esto, me parecía obvio y natural que mis categorías que dividían el mundo en etnias y en pueblos, también era algo que estaba en la vida social de esa gente. Pues no era tan simple, no estaba en la vida social de la gente. El asunto se articulaba de otra manera. En el caso aymara y también en el atacameño, entonces estas ideas de este discurso de lo étnico, del pueblo indígena, viene de la ciudad, va de la ciudad al campo. Son profesionales, profesionistas, intelectuales, trabajadores con un cierto nivel de educación indígena, indígenas con una cierta educación, los que reciben, por estas distintas vías, reciben, pero sobre todo desde las ONGs a finales de los 80 y a principios de los 90, desde la propia acción pública, de las agencias públicas, reciben este discurso, son sensibilizados en los contenidos de este campo discursivo, esta formación discursiva, para usar un concepto. Y entonces, este proceso de la ciudad al campo, a las comunidades, a la gente campesina o a la gente trabajadora común, que no son intelectuales, que no son profesionales, esto no es una reetnificación, es una etnificación, en realidad. Y luego de generado este nuevo marco de visión, claro, la gente, no toda, pero parte importante de ella empieza a enganchar en esto y a actuar y a aceptar organizarse como comunidad indígena, que es una figura legal de la ley indígena de Chile, y a generar demandas o planteamientos al Estado, en tanto que sí, nosotros somos indígenas. En ese momento hay sin duda, hay un relevo y la etnificación deja de ser tal etnificación y es también etnogénesis, ¿no? Una génesis también gestada y elaborada por la misma gente. Y de aquí entonces a los censos. En el censo del 92 se preguntó al igual que en el de 2002, se preguntó, las preguntas del censo son preguntas de adscripción. No hay en Chile, o todavía no se ha planteado, aunque se ha planteado, pero todavía no se acepta la incorporación de preguntas para una definición objetiva, sino que son subjetivas, adscripción. Y la pregunta en el 92 fue, como en la del 2002, fue de pertenencia. Pero en un caso se preguntó por cultura. ¿Pertenece usted a alguna de las siguientes culturas originarias? Creo que era culturas indígenas u originarias, no me acuerdo bien. Y en el 2002 es, ¿pertenece usted a alguno de los siguientes pueblos indígenas? Pueblo, cultura, pueblo. ¿Qué pasó? Entonces, con otros colegas intentamos un análisis de la diferencia, porque en el primer caso no fue una pregunta universal, sino que fue una pregunta para gente de 15 años y más, y en el 2002 fue una pregunta universal, y en el 2002, y en el 92 resultaron 1 millón y algo más de respuestas afirmativas por alguna de estos pueblos, que incluso no eran todos los pueblos, porque después en los 90 se fueron reconociendo más pueblos, incluso los principales, Aymara, Aymara, Rapa Nui, Mapuche y algunos fueguinos que quedaban muy poquitos vividos en el extremo sur del país. Y en el 2002 incluso había más pueblos, pero bajó a 680 y tantos. Sí, la pregunta decía en el 92, si usted es chileno, se considera perteneciente a algunas de las siguientes culturas, y las opciones eran Mapuche, Aymara y Rapa Nui. Y en el censo del 2002 la pregunta fue, ¿pertenece usted a alguno de los siguientes pueblos originarios o indígenas? Y las alternativas eran las 8. ¿Qué pasó entonces? Bueno,
creemos que en el imaginario o en las formas de representarse en Chile, mucha gente estuvo dispuesta a suscribir que pertenecía a una cultura, o que tenía algún lazo o tenía pertenencia a alguna cultura indígena, en un momento en el que también había una relativa sensibilidad y en que había realmente una euforia, una cierta euforia de libertad y de apertura en Chile. El censo de 1992, recién el retorno a la democracia. La demanda, el requerimiento por pertenencia a pueblo es más restrictivo, porque tiene implicaciones un poquito más precisas respecto de una pertenencia a una colectividad. Yo, a través de mis hábitos alimenticios, o de algunos de mis hábitos alimenticios, puedo, estirando un poco las definiciones, puedo decir, sí, pertenezco a una cultura indígena. Es más difícil, según creemos, decir, sí, yo pertenezco al grupo indígena o al pueblo indígena tanto. Es un poco más, es más una pregunta más restrictiva. Parte de la explicación puede estar por allí. Pero también en el 2002 la euforia, la alegría ya llega de los eslogans del retorno a la democracia. En el 2002 ya respecto a lo indígena no estaban planteados. El verano del 2000 fue en el sur de Chile llamado el verano rojo, por la proliferación de incendios en las grandes plantaciones forestales de las empresas, de estas grandes empresas, en donde se acusó sistemáticamente a activistas mapuches de generar este proceso, esta situación de sabotaje, con una amplísima cobertura y sistemática cobertura pública y prensa y televisión y todo eso. Entonces, la simpatía, la solidaridad no estaban igualmente presentes en el país respecto de los indígenas, de los mapuches en particular. Y por lo tanto, parte de lo que en el 92 fue también una descripción de solidaridad, empezando por los antropólogos, sí, varios antropólogos, sí, nosotros somos de tal pueblo, y ya, y somos de tal pueblo y punto. Solidaridad, porque en el 2002 ya esta adscripción por solidaridad ya no estaba tan presente. Se hace presente porque por ejemplo, un pueblo del que quedaban 25 personas en los canales aparece en una ciudad con 14 o 20 personas. Entonces, ¿qué es eso? Eso es una descripción solidaria, nada más, ¿no? Está eso. Entonces, para el 2002 varias cosas cambiaron, no solo la pregunta, sino que también algunas corrientes de sensibilidad y el panorama también de lo étnico en el país había cambiado, desde algo muy solidario, gente muy afectada por la dictadura. Ahora no, ahora cuando se hacen presentes como actores y como actores con consecuencias duras, con activismo duro, ya la solidaridad y la simpatía retroceden. En relación con ese tipo de cosas, entonces, es que creo que se da esta disminución. Una mejor corroboración, sin duda, la vamos a tener el siguiente censo, en el que probablemente se va a mantener la pregunta por pueblo, para ver cómo se da eso. Me quedan un par de cosas que son de interés comentar algo sin ser especialista en ello. En lo personal no he hecho un seguimiento sobre las nuevas estéticas de la gente indígena, pero sí es bastante visible en la gente joven indígena su participación gente joven y también algunos profesionales en
rock, poesía. Hay una generación de poetas mapuche bien interesante. Y ya en estratos de jóvenes más populares, indígenas populares, indígenas urbanos, bueno, hip hop, dark, lo que venga, ¿no? Incluidas también estéticas que en realidad que los sacan o que están, que se hace mucho más difícil su reconexión o una posibilidad de conexión con lo indígena. Con esto quiero decir de que hay opciones bastante heterogéneas en la juventud indígena. Quizás para nosotros es más visible alguno de estos grupos, pero probablemente tanto o más numeroso que ellos es juventud que está tomando otras opciones. La gente aymara conozco un poco más esa situación. Está esta heterogeneidad, pero hay un núcleo muy grueso que están en un afán de vida urbana, acceso a servicio, consumo, profesionalización, sin renegar de su condición de indígena, de su nueva condición de indígena, y sin ocultarla tampoco. Pero recuerdo haber entrevistado a una cierta cantidad de jóvenes en la ciudad de Iquique, en el puerto de Iquique, jóvenes aymara. Ninguno se manifestó dispuesto a volver a la vida campesina o a volver a su pueblo, salvo como un visitante, los proyectos de vida o las trayectorias esperadas de vida iban claramente por lo urbano, acceso a servicios, buenos ingresos, seguridad económica, obtener algún tipo de profesión, si no se alcanzaba eso, un empleo razonablemente seguro, y sus consumos culturales eran bastante convencionales. Más dinámico es al respecto, un poquito más dinámico a este respecto el caso mapuche, donde están este tipo de expresiones que tú señalas. En poesía es muy notorio y de gente muy joven. Eso. Más detalles, no sé, quizá cosas más puntuales puedo señalarlas, pero personalmente no tengo una percepción acabada sobre ello. Y finalmente el reposicionamiento aymara respecto de Bolivia. En efecto, el movimiento, o sea, los cambios políticos en Bolivia son bien recibidos por parte de algunos intelectuales y profesionales, por una cierta élite aymara. La élite que está más conectada, con la política indígena. La élite más bien económica, ligada al transporte, a los camiones, al comercio, al contrabando y ¿no? en la frontera, esa élite no, a partir por lo menos de conversaciones que he tenido con algunos de ellos, de explorar de qué hablan o cuánto responden frente a ciertos planteamientos, ellos están metidos en su asunto y a varios de ellos les escuché cosas como decir, oye, ¿sí? Tienen un desorden allá, tienen un desmadre allá que por suerte no estamos lejos acá, ¿no? de eso. Muy interesados en su asunto, pero sí está muy viva una simpatía y un seguimiento cercano por parte de una élite indígena que es la que ocupa puestos en la administración pública hacia los indígenas en el norte de Chile, más alguna gente urbana, profesionales
sí, por lo general son profesionales o tienen algún tipo de oficio, profesión, que son alternativos o que se plantean de manera más crítica o alternativa frente a la política indígena del país. Pero es una minoría, son poquita gente. En el caso atacameño igual, bien poquitos. Y se mira desde una postura, la mayoría mira de una postura absolutamente cómoda, desde Chile, desde las oportunidades que ofrece Chile, desde la vida, los ingresos, los servicios que ofrece Chile, respecto de Bolivia, a quienes miran, incluidos sus congéneres, los miran con un poquito de... Sí, no, ya tienen problemas, las cosas no funcionan, se gana poco o ganan solamente, es pura corrupción, en fin, ya es una serie de estereotipos y de imágenes sobre ellos. De hecho, cuando ha habido alguna presión migratoria de gente aymara boliviana hacia Chile, cuando se hace visible, más bien, o cuando ha habido alguna discusión de frontera respecto de agua. Bueno, hay una vieja pelea ahí de unas aguas en el altiplano del río Lauca con Bolivia, y los municipios de la cordillera, los municipios aymaras de la cordillera han estado todos opuestos con que no queremos esta gente boliviana, a pesar de que son aymaras, y no, esta agua nos pertenece, ¿por qué tenemos que entrar aquí a conversaciones infinitas con bolivianos, etc.? Entonces, de manera estratégica, mucha gente aymara levanta una perspectiva nacional o nacionalista cuando se sienten un poquito, cuando se les mueve un poquito el piso, o cuando hay presiones desde el otro lado. Entonces sí está lo que tú señalas, pero limitado a una élite. Y a una élite que ocupa una posición, a final de cuentas, bastante ambigua, porque muchos de ellos son funcionarios estatales, son agentes públicos. Entonces, por un lado, implementan una política pública básicamente desarrollista, no tiene mucho más alcance, por lo menos programáticos, que eso, pero por otro, como discurso, como ideología, sí se sienten, simpatizan y se sienten cercanos a los esfuerzos de refundación nacional boliviano liderados por Evo Morales, Neymar. Espero más o menos haber dado una vuelta a los temas que se me preguntaron, ¿sí? Pero no hay problema, si hay otras inquietudes, por favor. ¿Qué te iba a decir? No, yo antes de que alguien tenga la tentación de preguntarte, te entregaríamos la constancia y nos llevaríamos a correr por el No, agradecerte mucho, ha sido muy pormenorizado esta última parte, o sea que yo creo que quedó bastante contestado las preguntas. Agradecerte la visión que nos trajiste de ahí abajo, porque yo personalmente no la tenía y me parece muy interesante además las sugerencias conceptuales y metodológicas que salieron a lo largo de la exposición. De verdad, para no abusar de ti, porque si no estaríamos preguntándote hasta las 6 de la tarde, darte las gracias y entregarte la constancia de las dos conferencias, la primera y la segunda.